¿Qué tal? Feliz noche a todos. Bienvenidos. Vamos a tomar unos segundos para probar varias cositas. Uno, que el micrófono y cuando las personas se están entrando al masterclass no se escuche el sonido. Número dos, necesito que me digan por favor en el chat si me escuchan bien, si se escucha claro y alto. ¿Se escucha perfecto? Genial, genial, muy bien. Muy bien. Mientras tanto, voy a darle acceso a las personas que van entrando, porque sé que algunos habían tenido algunos inconvenientes para arrancar, pero ya en algunos segundos vamos a empezar. Ok, perfecto. Bien. Bueno, vamos a empezar. Quiero agradecerles a todos, darles la bienvenida. Para mí es un placer poder estar con ustedes, compartir este grandioso momento. Quiero agradecer por varias cosas. La primera de ellas, el esfuerzo que ustedes han tomado en estar aquí. Yo sé que aquí hay personas de diferentes países. De hecho, me encantaría que coloques la banderita de tu país, si estás en Panamá, si estás en Colombia, si estás en Perú, si estás en Venezuela. Un abrazo a la gente de Venezuela, que sé que en las últimas semanas no han sido las mejores, pero sabemos que cada una de estas situaciones traen una semilla de un fruto. Así que saludos y abrazos para todos. Coloquen por ahí, por favor, el país de donde me escribes. La segunda cosa, Puerto Rico, saludos hasta Puerto Rico, los que están aquí. La segunda cosa de la que quiero agradecer es el tiempo que se han tomado. Esta es una hora donde regularmente la gente llega de su trabajo, está cansada, quiere descansar y han tomado un tiempo de sus vidas. Muchos quizás están comiendo, otros de repente están con sus hijos. Y yo me comprometo, en este caso, a dar mi 100%, a compartirte una información de mucho valor, una información que vengo, de data que vengo recopilando de mis pacientes, de mi consulta, de todo lo que venimos haciendo en los últimos años y que está diseñada y construida para poder que encuentres herramientas, identifiques cómo resolver problemas de salud que están acechando la vida de mucha gente a nivel mundial. Y lo tercero, por lo que te agradezco, es que quiero agradecer es a Dios por darme la oportunidad de hacer esto, de compartir información, por darme salud, por darme el talento de comunicar, de aprender, de tener la habilidad de poder compartir algo que hago con mis pacientes y que ha hecho que la vida de mucha gente pueda trascender y vivir una vida extraordinaria. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver y que quiero que te lleves de todo corazón es cuáles son los objetivos de la sesión de hoy, de la masterclass de hoy. Mi propósito principal va a ser que tú puedas comprender dónde y detrás de qué están las explicaciones de muchos de tus síntomas, de muchos de tus diagnósticos, de situaciones que quizás estás aburrida de ir a un médico, estás aburrido de ir a un doctor, cada vez se suman más diagnósticos y lo que está eso provocando es un deterioro de tu calidad de vida. Por esa razón, diseñé un contenido muy explícito. Al final voy a hacer una sesión de preguntas y respuestas, o sea que los siguientes minutos me voy a concentrar en compartir la información para que todos presten atención y sepan eh, cuál va a ser el resultado final y la herramienta que vamos a utilizar. O sea que al final yo te voy a compartir una forma en cómo solucionar estos problemas. A la sesión y a la masterclass del día de hoy decidí colocarle el nombre de las tres chimeneas. Este nombre surge a raíz de lo que está pasando en mi práctica profesional, en mi consultorio. En un 90% de mis pacientes son mujeres, el otro 10% son hombres y que a la mayoría
para no decir a todos, les está ocurriendo exactamente lo mismo, pero bajo circunstancias y órdenes distintos. ¿Qué significa esto? La sintomatología que hoy está viviendo una persona de 35, una mujer, un hombre de 38, de 40, de 50, que está haciendo que su calidad de vida se deteriore, incluso que muchos de esos problemas permeen a su relación de pareja, a su vida profesional. Hay mujeres que están sintiendo que están dejando de ser madres, que están dejando de ser esposas. Bueno, todo eso tiene una explicación. Y arranco por darles un dato importante y es que solamente el 5% de la mayoría de las enfermedades, escuchen esto, solamente un 5% de la mayoría de las enfermedades que hoy la gente padece tienen una causa genética. ¿Qué quiere decir? Que mi papá tuvo una mutación, o mi mamá tuvo una mutación y yo tengo la mutación y yo tengo el diagnóstico. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese otro 95% son enfermedades que se desarrollan por el estilo de vida. Con esto quiero romper un mito y es el mito de, es que soy hipertenso porque mi papá es hipertenso. Es que yo tomo pastillas porque es que mi mamá también toma pastillas. Es que yo tengo obesidad porque mi mamá lo era. Obvio, hay y todos vamos a tener siempre, siempre, siempre vamos a tener una predisposición genética. La predisposición genética es como una etiqueta con la que nazco y al nacer con esta etiqueta me dice que si yo no soy consciente de cómo debo administrar mi estilo de vida, obviamente voy a tener esa misma enfermedad o ese mismo diagnóstico. Así que quiero que partamos con algo interesante y es, dime si estas cosas te suenan un poco. Te levantas cansado o cansado, aunque hayas dormido, varias horas inclusive. Amaneces hinchado o hinchada sin saber por qué. Te levantas y quizás las manos no las puedes cerrar bien. El anillo que regularmente usas ya no te sale con facilidad. Comes menos a pesar de estar haciendo una dieta y la pesa no cambia, tu peso no disminuye. Sientes que las cosas están como estancadas. Tienes frío cuando nadie tiene frío, o sientes incluso a veces calor y a veces frío, o por ejemplo, se te está cayendo el cabello, si eres mujer, si eres hombre, imagínate, estás sintiendo cosas como por ejemplo, cuando tenías 15 años, cuando tenías 25 años, te levantabas y amanecías con una erección, que cualquiera se daba cuenta que tenías una erección, hoy ya no estás amaneciendo con esa misma erección de antes. Hoy, cuando tienes relaciones sexuales, esa erección ya no tiene la misma potencia. O por ejemplo, después del proceso de culminación de la intimidad, hay un descenso súbito de esa erección. Eso significa que hay cosas que están pasando. Es como si tuvieses un auto y se le están encendiendo luces. Le están encendiendo luces que te está diciendo, oye, tienes que revisar el aceite, oye, tienes que revisar el aire, oye, tienes que revisar el agua porque algo está ocurriendo. Tu humor, ya no estás digamos que con la jocosidad de antes, cambias repentinamente de humor, hoy sientes que las cosas te irritan mucho más que antes, hoy te enojas con más facilidad, o por ejemplo, si eres mujer, el líbido desapareció, ya el deseo sexual que tenías antes ya no lo tienes, y eso empieza quizás a infiltrarse o a hacer que se generen pensamientos negativos en uno de los miembros de la pareja, ya no se disfrutan como antes, quiere decir que algo está pasando. O por ejemplo, tus exámenes te los haces y vas donde un médico y te dice, pero es que tus exámenes están bien. ¿Cómo que están bien, doctor? Si es que yo me siento incómodo, yo me siento incómoda, yo siento que algo no está bien. La ropa cada vez me queda un poco más apretada. En fin, antes de que entremos en detalles, para los que no me conocen, quiero compartirles quién soy yo. Mi nombre es Bolívar, soy panameño, soy médico de profesión y soy experto o especialista, como lo quieras llamar, en una disciplina que se conoce como psiconeuroinmunología clínica. La psiconeuroinmunología clínica me permite a mí poder integrar los desórdenes que ocurren en combinación de manera simultánea del sistema inmune con el sistema nervioso, con el sistema endocrino, con el sistema digestivo.
tengo un máster en microbiota, soy experto en trabajar con pacientes con diabetes. Tenemos un programa donde revertimos la diabetes de nuestros pacientes encontrando todos y aquellos elementos que son y se convirtieron en la raíz principal de todos los síntomas que la gente tiene. También tenemos una especialidad en trabajar con hombres y mujeres que tienen y desarrollan y padecen de desórdenes hormonales. Las que son mujeres aquí para ver, que son mis pacientes estrellas. ¿Cuántas de ustedes le han querido huir o están siendo víctimas del secuestro que está provocando a nivel global la menopausia y la perimenopausia? Colóqueme allí en el chat el número 1 si usted es una mujer que ya lo está viviendo, se está volviendo loca, o si tiene menos de 40 años no quiere volverse loca porque o sus compañeras de trabajo la están viviendo un infierno, o su mamá o una tía o una amiga están viviendo una situación meramente compleja. Bueno, yo me especializo en trabajar con ese tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque era un segmento de la sociedad donde la medicina se queda atrás, medicina convencional, y la industria, el mercado, las empresas han convertido a la perimenopausia, a la menopausia y en los hombres la andropausia en uno de los mercados más lucrativos de la historia. ¿Y por qué hablo de mercado lucrativo? Porque cuando una mujer tiene síntomas, escuchen esto, cuando una mujer tiene síntomas y eso está penetrando la vida social, la vida marital, cualquier mujer y cualquier hombre consciente de los síntomas que su pareja tiene, están dispuestos a invertir en lo que sea necesario. ¿Para qué? Para volver a vivir la vida que vivíamos cuando teníamos 20, cuando teníamos 30, cuando teníamos 25. Entonces mi objetivo es que tú comprendas que tengo herramientas tanto de psicología como herramientas prácticas para que tú comprendas la raíz del problema, para que las pastillas no sean lo que ahora tienes en la mesita de noche y es lo que usas a primera hora del día para poder sentirte un poco mejor, sino que comprendas cuál es la raíz y poder resolverlo de manera definitiva. Así que la masterclass se va a centrar en las 3 chimeneas de un mismo incendio. ¿Cuáles son las 3 chimeneas, doctor? Imagínate un incendio, imagínate un auto que está alumbrando en el tablero 3 luces. Esas 3 luces, la primera es el intestino. Ahí es donde inicia todo y es al que menos atención se le presta, porque la colonoscopía, la endoscopía llega cuando tengo 40. Nunca antes. Nadie ve el intestino. Más del 80% de la población mundial, escuchen esto, más del 80% de la población mundial cree que tiene estreñimiento. De hecho, yo era uno de esas personas. Me hicieron colonoscopía, me hicieron endoscopía, me hicieron de todos los exámenes y el diagnóstico era estreñimiento. A tomar procinéticos, a tomar probióticos, a tomar un montón de medicamentos que terminan en Lax, Miralax, Ciruelax, que si metamucil, que ciruela pasa, que tamarindo, que batido de papaya. Conozco cientos de mujeres que todos los días se toman un batido de papaya en la mañana. Yo digo, esto no es normal, el estreñimiento no es una enfermedad crónica. El estreñimiento es un síntoma y hoy lo vas a conocer. Una digestión pesada, me hincho cuando como, empiezo a eruptar cada vez que como. La segunda chimenea es la tiroides. Metabolismo lento, siento las manos frías, más fríos que el resto de las personas que están en mi entorno. Se me está cayendo el cabello, tengo fatiga, se me olvidan las cosas de manera repentina. Estoy haciendo algo y ahora siento o tuve la mala suerte de ir a un psicólogo o a un psiquiatra y me han colocado la etiqueta del año 2026 que se llama TDAH. Ahora todo el mundo tiene de TDAH. Cuando no existía el TDAH, la etiqueta que le colocaban en la frente a la gente, ¿cuál era? Fibromialgia. Todo cuando los laboratorios salían bien, todo el mundo tenía fibromialgia. Ya la fibromialgia pasó de moda.
Ahora todo el mundo tiene TDAH. ¿Cuál va a ser la del próximo año? No tengo la menor idea. Pero si tú no tienes claridad de lo que estás haciendo, cómo tu cuerpo funciona, tendrás esa etiqueta el próximo año. Y la tercera chimenea son los desórdenes hormonales, cómo todos ellos se compenetran unos con otros. La chimenea número 1, y esto necesito que lo comprendan porque es la piedra angular de lo que voy a explicar en el día de hoy. Tu cuerpo está compuesto por diferentes órganos, por diferentes sistemas. Y los sistemas son el sistema circulatorio, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema renal, el sistema de tu sistema reproductor. Todos ellos se comunican entre sí a cada segundo del día. Voy a repetir eso. Todos tus sistemas se comunican a toda hora del día. ¿A través de quién? ¿Cuál es el lenguaje en la que se comunican mis órganos y mis sistemas? Escriba por favor ahí en el chat para que nunca se le olvide. Escriba a través de hormonas. Escriba allí a través de hormonas para que nunca se le olvide. Los sistemas se comunican a través de hormonas. Escríbalo, por favor, escribe en el chat a través de las hormonas. Porque si no lo escribes, se te va a olvidar. Mañana te lo pregunto y se te va a olvidar. ¿Quiere decir que mi intestino está conectado con mi corazón? Sí. ¿Quiere decir que mis intestinos están conectados con mi tiroides? Sí. ¿Quiere decir que mis intestinos están conectados con mi páncreas? Sí. ¿Con mi hígado? Sí. ¿Con mi cerebro? También. ¿Con mis ovarios? También. ¿Con mi útero? Claro que están conectados. Si no, no tuviese relevancia lo que yo estoy diciendo. Que tu médico no lo sepa son otros 500 pesos. Pero todos están relacionados entre sí y se comunican a través de hormonas. ¿Qué pasa con la chimenea número 1? Aquí es donde empieza el fuego. Tu intestino se convierte en un colador y ahorita te voy a explicar a través de una imagen esto cómo se desarrolla. Tu pared intestinal debiera ser una malla capaz de solamente filtrar sustancias que deben ir a la sangre. ¿Qué debe ir a la sangre cuando tú comes? La comida pasa por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago, los jugos gástricos empiezan a triturar la comida, empiezan a romper todos los enlaces, las proteínas, los ácidos grasos, los carbohidratos, para que vayan a la primera porción del intestino delgado, luego vayan a la segunda, a la tercera, luego se vayan al colon ascendente, transverso y se empieza a convertir en heces para que tú evacúes. Nosotros debemos pasar en ese tránsito a la sangre nutrientes. Nutrientes. Esos nutrientes, ¿a dónde van? Al cerebro, al riñón, al hígado, al páncreas, a la tiroides, al timo, al sistema inmunológico, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina C, el sodio, el magnesio, el cobalto, el calcio, el cloro. Todos son necesarios, unos dependiendo de los otros. Y si mi intestino falla, ¿cómo mi intestino falla? Porque yo le proporciono un ambiente hostil. ¿Cómo yo le proporciono un ambiente hostil a mi intestino? No dormir al menos 8 horas por día. Te garantizo, ¿ves? Por todos los pacientes que he tratado, que si tú no duermes 8 horas al día, tienes garantizado una alteración de la función del intestino. Y no estoy hablando nada más, estoy hablando solamente de sueño, reparación. Tú quieres tener problemas de estreñimiento, tú quieres tener problemas de gastritis, tú quieres tener reflujo, quieres que cuando cumplas 35, 40 años te metan un tubo por el ano, te metan un tubo por la nariz, te metan un tubo por la boca, come de noche, come todos los días a esta hora. Tú quieres que tener problemas en el corazón, come de noche. Quieres tener diabetes, come de noche. Quieres tener reflujo, por favor, come de noche. Tú quieres que tener piedras en la vesícula, come de noche, por favor. Es necesario que lo hagas para que todo eso te ocurra. Hoy hay una palabra que se llama disbiosis. La disbiosis es un trastorno de la población de virus, hongos, bacterias que viven en nuestro intestino y que están allí para convivir y coexistir con nosotros,
para que nosotros tengamos salud. Voy a repetir esto. En tu intestino viven hongos, bacterias y viruses que están allí para convivir y coexistir contigo. Si tú les proporcionas un ambiente hostil, ellas te van a atacar, te van a generar un ambiente inflamatorio y tus síntomas son la llamada a la puerta de que estás proporcionándole un ambiente de hostilidad. ¿Esto cómo funciona? Fíjense en las diferentes imágenes. Vamos de izquierda a derecha. Esto que está aquí, que estoy señalando en rojo, es lo que se conoce como la capa de moco. En esa capa de moco hay sustancias, hay viruses, hay bacterias, hay hongos que están allí. ¿Para qué? Tú tienes bacterias en tu intestino específicas para metabolizar carbohidratos. Tú tienes en tu intestino bacterias específicas que metabolizan grasas. Tú tienes en tu intestino bacterias específicas que están diseñadas para metabolizar proteínas. Tú tienes en tu intestino bacterias especialistas en que tú produzcas vitaminas y las puedas absorber. Pero si tú desconoces la importancia de esto tan básico, cualquiera te va a decir que lo puedes resolver con una pastilla. Cualquiera te va a decir que lo puedes resolver con una pastilla. O la frase clásica, amo a los venezolanos porque llevo en mi nombre es Bolívar y la mayoría de mis pacientes son venezolanos, pero hay una gran parte de los venezolanos que todavía no han querido aceptar culturalmente que la arepa los está matando. Y detrás de esta historia se refugia esa frase clásica que dice, pero es que mi abuela toda la vida comió arepas. Y no es que esté en desacuerdo contigo, porque en el panameño es el pastelito de maíz nuevo, la caribañola, los ultraprocesados que encontramos en la calle, un montón de cosas que lo que están haciendo es alterando, escúchame bien esto, alterando la función básica de tu intestino. Cuando esto que está aquí, que voy a señalar con un lápiz azul, fíjate bien, esto que estoy encerrando en lápiz azul, esos son como unos parches. Esos parches tienen la responsabilidad de mantener unida a esta célula de la que está al lado, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? De mantener un intestino que evite que las sustancias y los microorganismos que están en la luz del intestino vayan a la sangre que está debajo de estas células. Pero cuando comemos gluten, cuando comemos ultraprocesados, cuando tenemos un estilo de vida lleno de estrés, cuando tenemos resistencia a la insulina, cuando tenemos problemas tiroideos, cuando tenemos problemas de absorción de nutrientes, esto se daña. Esto se conocen con el nombre de uniones estrechas. Esto se daña y cuando esto se daña, mira la siguiente imagen, estas cositas negras que son bacterias, se van a ir a la sangre. ¿Por qué? Porque ahora hay un espacio que antes no existía. Este espacio que está aquí. Entonces, una bacteria que tiene que permanecer en el intestino, ahora se va a la sangre, pero tú no te das cuenta de esto. ¿Cómo se llama esto científicamente hablando? Endotoxemia bacteriana. ¿Y por qué tu médico no se da cuenta de esto? Porque no ha estudiado la microbiota, porque no se ha especializado en la microbiota. No es otra cosa. Cuando tu médico no sabe que esto está pasando, a él también le está pasando. Ojo, y no estoy criticando a mis colegas. Es que cuando uno tiene años de estar ejerciendo la profesión, dejamos de ser científicos. Y entonces las únicas entidades que nos educan son las casas farmacéuticas. Y el médico que solamente es educado por las casas farmacéuticas solamente aprende a recetar medicamentos. Eso es una realidad que no podemos tapar el sol con un dedo. Eso es una realidad. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando todo esto empieza a pasar? Que esto es importante. Debajo de toda esta estructura
está mi sistema inmunológico. Voy a decir algo muy interesante. El 70%, escucha esto, el 70, el 80% del funcionamiento de tu sistema inmunológico se encuentra en el intestino. Voy a repetirlo. Entre el 70 y el 80% de tu sistema inmunológico se encuentra en el intestino. El doctor Alessio Fasano, referente número 1 de la relación que existe entre las enfermedades autoinmunes y los problemas intestinales, llámese permeabilidad intestinal, dice: ninguna enfermedad autoinmune está disociada de la permeabilidad intestinal. Entonces, fíjate esto que estoy ahorita señalando con un lápiz azul. Estos glóbulos blancos que están allí para cuidarte. Pero si tú no cuidas a tu intestino, tu sistema inmune va a empezar a darse cuenta que se están yendo a la sangre sustancias y microorganismos que no se deben ir. ¿Cuál es el más común de ellos? Se llaman los LPS. En el nombre científico son lipopolisacáridos. Esos lipopolisacáridos, ¿qué hacen? Se filtran a la sangre, se van a las articulaciones, se van a las vías respiratorias a través del sistema común de mucosas. Y te encuentras con esa historia clásica del paciente que todos los días tiene rinitis en la mañana. Doctor, yo todos los días me levanto con rinitis en la mañana, con moco, y voy al otorrino y me manda corticoides, y voy a donde no sé quién y me manda antihistamínicos. Y yo tomo todos los días, doctor, corticoides con antihistamínicos para poder sentirme un poco mejor. O cuando hay humedad, todos los días tengo moco. Yo no conozco buen estilo de vida con una situación como esa. Este es el mismo escenario de ese anticuerpo, esa célula del sistema inmune que detecta el gluten. Y el gluten se filtra, se identifica como una sustancia extraña, y esta sangre que ya ha identificado, que está llena de glóbulos blancos, que han identificado que tengo algo extraño en mi cuerpo, cuando llega la tiroides tiene una estructura molecular similar a la del gluten. ¿Y qué pasa con ello? Se desarrolla un mecanismo que se conoce con el nombre de mimetismo molecular, porque la tiroides, esa estructura tiroidea, se parece mucho a la del gluten. ¿Y qué hace tu sistema inmune? ¡Pum! Empieza a atacar a tu tiroides. Y ese ataque constante provoca con el tiempo que lo que tengamos es permeabilidad intestinal. Yo en los últimos meses le he hecho exámenes de permeabilidad intestinal a mis pacientes y un 98% de ellos tiene permeabilidad intestinal. Por eso es la chimenea número 1. ¿Cuál es la chimenea número 2? La tiroides. ¿Por qué tú puedes tener una tiroides alterada? Porque lo primero que se dañó o lo que se alteró fue la función del intestino. Si cuando yo como, lo que yo como no es de calidad, yo voy a absorber algún nutriente. El que quiera compartirme cuáles son los nutrientes que se absorben en el McDonald's, que me los mencione. El que se atreva a mencionar cuáles son los nutrientes que uno absorbe en el intestino cuando uno consume arepa, que me los mencione. Que el que se atreva a mencionarme cuáles son los nutrientes que uno absorbe en su intestino cuando uno come una Coca-Cola, un chocolate, un dulce, un ultraprocesado, que los mencione. ¿Y por qué digo esto? Porque para que tu tiroides funcione bien, ella necesita de algo que se llaman cofactores. ¿Los cofactores cuáles son? Imagínate una sopa. La sopa necesita yuca, necesita ñame, necesita agua, necesita culantro, necesita cebolla, necesita pollo. Bueno, la tiroides, ¿qué necesita para funcionar bien? Selenio, necesita vitamina C, necesita glutatión, necesita hierro, necesita vitamina A, necesita magnesio, necesita vitamina D. La mayoría de los pacientes que tienen hipotiroidismo tienen deficiencia severa de vitamina D. Entonces, ¿por qué mi tiroides se empieza a afectar? Porque todos los elementos necesarios para que ella funcione ni siquiera los puedo absorber en mi intestino. ¿Por qué? Porque yo mismo creé un ambiente hostil en mis intestinos.
Pero ¿por qué no lo sabes? No porque seas ignorante. No lo sabes es porque no te encuentras en la consulta un doctor que se tome más de 60 minutos para explicarte esto, que es básico porque al final tú resides dentro de un cuerpo que tú mismo estás maltratando, pero por ignorancia. Otros porque les vale gorro su cuerpo. Pero la mayoría conscientemente no se autodestruye. Escuchen lo que dije, la mayoría consciente no se autodestruye. ¿Mi tiroides va a funcionar mal? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no le estoy proporcionando el ambiente. ¿Cuántos de los que están aquí, coloquen ahí en el chat y díganme yo, cuántos de ustedes tienen auto? Coloquen ahí yo. ¿Cuántos de los que están aquí adentro tienen un automóvil? Ok. Vamos a poner un ejemplo. Los que tienen un auto que usa combustible de 95 octanos, díganme, o los que usan un auto que usa diésel, díganme cuántos de los que usan diésel o gasolina, si tu carro usa diésel, ¿le echarías gasolina? Colócame ahí en los comentarios. ¿Qué, lo harías? ¿Tu carro usa diésel? ¿Le echarías gasolina? No. Bueno, cuando yo les digo, señores, el arroz, la Coca-Cola, la arepa, el maíz. Es como si tuvieses un auto, gasolina y le echas diésel. ¿Por qué? Porque tienes síntomas. Los síntomas son como en un vehículo, las luces que te están diciendo que algo no marcha bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a distorsionar y esto no pasa en un año, esto pasa en tiempo, ahorita te lo voy a mostrar. Después de mucho tiempo, entonces, ya tengo un problema, tengo síntomas, estoy subiendo de peso, no me gusta cómo me veo, voy al endocrino, me manda pastillas, me hace un ultrasonido y mi tiroides tiene un nódulo. Ya tengo cambios en el tejido de la tiroides. No tiene sentido llegar hasta allá cuando esto puede ser prevenible. No tiene sentido. El hipotiroidismo no es una enfermedad genética. Vuelvo a repetirlo. El hipotiroidismo no es una enfermedad genética. Entonces, si a mí me da hipotiroidismo, quiere decir que estoy cayendo en un problema donde yo mismo busqué el camino y lo encontré. Mi objetivo, ¿cuál va a ser? Mostrarte cuál es el camino incorrecto. Ahora bien, hacemos un resumen, porque en la chimenea 3 son las hormonas. ¿Cuáles hormonas, doctor? Las otras que existen en tu cuerpo. ¿Qué pasa cuando se deteriora tu intestino? ¿Qué pasa cuando se deteriora la función de la tiroides? Todos tenemos un eje que se llama eje hormonal. ¿Qué pasa con la progesterona? Disminuye. Mujeres, ¿cuántas de ustedes les cuesta dormir? ¿Cuántas de ustedes se despiertan a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana con los ojos pelados y cuadrados? ¿A cuántas les cuesta dormir después de esa hora? Hombres, caballeros, ¿cuántos de ustedes después de cierta hora ya no pueden dormir? ¿A cuántas de ustedes ya no pueden tener una lubricación vaginal correcta, acorde? ¿Cuántas empiezan a tener resequedad vaginal? ¿A cuántos las erecciones les empiezan a descender? Una erección con menos tonicidad. A los hombres y las mujeres empiezan a perder masa muscular. Les cuesta levantarse al gimnasio, es un sacrilegio. Decirle a la gente que vaya a hacer ejercicio es como decirles que los vamos a crucificar. La testosterona disminuye y cuando la testosterona disminuye, el líbido se fue a la porra, la fuerza se fue, la motivación adiós y llega el clásico, ya nada me provoca, doctor. Ya me provoca es quedarme en mi casa, ya no quiero salir, no me siento bien, me siento incómoda, no me gusta sentirme así, me miro al espejo y no me gusta cómo me veo.
Mira, ahí lo dice Gina clarito. Mi tiroides se alteró y mi vida no ha sido la misma nuevamente. Claro, Gina, ¿sabes por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen receptores en todas las células de tu cuerpo. Todas las células de tu cuerpo tienen receptores para las hormonas tiroideas. Por eso hay tantos síntomas. ¿De acuerdo? Entonces te encuentras a una mujer en una situación fuera de sí misma. ¿Por qué? Porque esa mujer no tiene fuerza para ir al gym y hay unas que lamentablemente se casaron con una pesadilla. ¿Por qué? Porque se encuentran un hombre lo suficientemente ignorante como para ni siquiera ir a una cita en el ginecólogo y colaborarles y ayudarles a entender lo que está pasando dentro de ellas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque existimos hombres que en algún momento fuimos irresponsables, yo fui uno de ellos. Yo era ese clásico hombre machista, que yo solamente le pedía a mi esposa que me hiciera la comida, que cuando yo llegaba del trabajo tenía que todo estar listo, limpio, y ella ama de casa, no era algo que ella quería hacer. Pero en el momento, hace unos 9 años, era lo que en nuestras vidas estaba pasando. Hice las cosas mal, sí, las hice fatal, la humillé, en muchas ocasiones le saqué en cara que yo pagaba la comida, que yo era el que pagaba todo. Me equivoqué, sí, me equivoqué. Pero entendí que mi matrimonio dependía no de cuánto dinero yo ganaba, sino de cuán capaz yo era de ser consciente de un problema y entender que el problema no era mío nada más, sino que era de todos al mismo tiempo. Porque cuando tú no eres consciente de esto, los principales afectados son tú, tu mujer y tus hijos y tu entorno. Entonces te encuentras a una mujer de este tipo, que el hombre literal lo que hace es someterla psicológicamente, destruye su autoestima, destruye su autoimagen y viceversa. Viceversa, porque hay hombres que ya digamos que pues las erecciones no son las mejores y tienen mujeres detrás de ellos aquí diciéndoles, oye, pero ve al urólogo porque tienes que arreglar eso, porque es que tienes que funcionar como si fuese una máquina productora de sexo. Esto es un problema social. Ojo, problema que no es inherente a la persona, un problema que es meramente metabólico. Ahora bien, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo ocurrió esta historia natural de las cosas? A los 20 años hay una vida acelerada, hay estrés, poco sueño, comida rápida, andamos de aquí para allá, las cosas están chéveres, estamos en la rumba, comiendo, locuras, demencias, no nos preocupamos por nuestro peso, nada. Estamos en una era de desenfreno total entre los 20 y los 30. Estamos estudiando, queremos ser profesionales, queremos ser millonarios, queremos comprarnos un Lamborghini. Por eso mis pacientes, la que mayor tasa de fracaso tienen en lograr resolver un problema están entre los 20 y los 30. La mayor alta tasa de fracasos en recuperar su peso son mujeres entre 20 y 30. ¿Por qué? Porque tienen exceso de distracción. Exceso de distracción. Tienen una mentalidad débil que son sugestionadas por sus amigas y se las llevan a comer, a tomar, a comprar, etcétera. Por ende, empieza a pagar el intestino, es el principal órgano que empieza a pasarle factura. Se vuelve permeable y empieza a gotear. Todavía no da síntomas, ojo, todavía no da síntomas, pero se empieza a desarrollar una inflamación silenciosa que enciende y se va regando por el cuerpo. Ya cuando agarras los 30, quizás ya tienes hijos, metabolismo se empieza a frenar. El azúcar se te eleva, pero no te das cuenta porque no te haces exámenes. ¿Quién se hace exámenes a los 30? Nadie. Estás en sobrepeso, dime qué médico sale a la calle a decirte que vengas para atenderte porque estás viviendo algo que después te va a pasar factura. Ninguno. A menos que esté metido en una red de mercadeo tipo Forlay o Herbalife que te quiera bajar de peso porque está dentro ganando dinero. Mientras tanto, ninguno te agarra y te dice, oye, ven acá porque estás en sobrepeso y cuando tengas 40 vas a pesar el triple y te vas a sentir una mierda. Ninguno te hace eso. La tiroides se empieza a volver lenta. La ganancia de peso es progresiva en el tiempo, 0,5 a 1,5 kilos por año.
Si hoy tienes 20 kilos de más, saca la cuenta. Entre 0,5 y 1,5 kilos por año, si tienes 20 kilos de más, tira 20 años para atrás, estabas en tu peso ideal. ¿Puedes regresar a tu peso ideal? Sí. Sí puedes regresar a tu peso ideal. ¿Por qué? Porque lo he hecho con muchas pacientes, no con una, con muchas, con varias. ¿Qué es la diferencia? Que aprenden. Entre los 35 y 40, tus hormonas se empiezan a desordenar. Baja la progesterona, la energía, la testosterona, los estrógenos empiezan a tener sus desbalances. Pero como entras en la peri, te encuentras un club de mujeres igual que normalizan los síntomas. Unas se vuelven rebeldes, no quiero tomar nada, otras dicen, ¿sabe qué? Esto no lo quiero sentir, otras andan huyéndole, otras se convierten en un dragón en la casa y nadie las ayuda. El problema es que nadie las ayuda. Cualquiera ofrece una herramienta, pero ninguna las enseña a vivir de una manera más y menos traumática esta etapa de la vida, porque la vas a vivir, sí, la vas a vivir, pero no tienes por qué ser un caos, no tiene por qué ser un caos. Ya cuando tienes 50 hacia adelante, se te empiezan a olvidar las cosas, ya no te acuerdas ni del nombre de la persona con la que estás trabajando. Oye, ¿cómo que se llama esta muchachita, esta fulanita? Ah, se me olvidó el nombre. O de repente estás haciendo un tipo de trabajo y de repente a los minutos se te fue la onda. ¿Qué estaba haciendo? Se me olvidó lo que iba a hacer. Te desenfocas, te encuentras a alguien que te dice que tienes un TDAH, pérdida de memoria, se convierte en un caos. Y si a eso le sumamos temas financieros, pues ni hablar, ¿no? Doctor, ¿y qué hacemos? Necesito que hagas un ejercicio en estos siguientes minutos. Te acabo de colocar un cuadro y necesito que consigas un papel y un bolígrafo. Y empieces a colocarle, ¿sabes? Las rayitas estas como las que salen en las películas donde hay una persona en la cárcel y le va poniendo como 1, 2, 3 y le pone la diagonal para saber que son 5. Bueno, coloca, esto es para hombres y mujeres, ¿eh? Allá hay una serie de síntomas. En la columna izquierda hay hormonas. Los hombres tenemos progesterona, sí. Los hombres tenemos estrógeno, sí. Los hombres tenemos testosterona, sí. Los hombres tenemos hormona tiroidea, sí. Cortisol, sí. DHA también. De hecho, los hombres que tienen testosterona baja están en riesgo cardiometabólico y cuando tenemos barriga, la barriga hace que una enzima convierta testosterona en estrógeno y los hombres desarrollan mamas. Les crecen las mamas. Eso se llama ginecomastia. Eso es un signo, es un síntoma de estrogenización. Y cuando tengo testosterona baja y tengo aumento de estrógenos, yo voy a tener ese síntoma. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me pasó. A mí me pasó cuando tenía 29, 30, 31 años y la ignorancia que me perseguía me llevó a un cirujano plástico, porque como era algo estético, en ningún momento me enseñaron que el problema era hormonal. ¿Y qué pasó? Fui donde un cirujano plástico, me hice una cirugía plástica para corregirlo. ¿Y qué ocurrió después? Volvieron y salieron. Y como volvieron y salieron, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Hasta que con el tiempo salí de la ignorancia. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, el ejercicio, ¿cuál es? Mira los síntomas y ve haciendo una rayita y al final me vas a contar cuántos de esos síntomas experimentas. ¿Cuántos de esos síntomas experimentas? Haz el ejercicio. Mira cada uno de los síntomas y ve haciendo como una rayita. Y al final me cuentas, estoy ahí pendiente del chat, ¿cuántos de esos síntomas tienes? Haz el ejercicio. Te voy a dar un minuto. ¿Cuántos de esos síntomas tienes? Sueño distorsionado,
dificultad para dormir, ansiedad que antes no tenías, niebla mental, sofocos, sudoración, sequedad vaginal, piel seca, cabello que se te cae, piel flácida, osteopenia si ya te han hecho una densitometría ósea, energía, cuesta abajo, te cuesta concentrarte, cansancio, estreñimiento, sientes que estás envejeciendo más rápido, dolores en las articulaciones, en fin. Cuenta allí con cuántos te identificas. ¿Con cuántos te identificas? Santo. Bueno, quiero decirte algo. Y es que si te identificas con todos o con una mayoría, primero siéntete bien por algo. Y es lo siguiente. Toda situación tiene un lado positivo. El lado positivo de esto es que vas a aprender cómo resolverlo. El objetivo de esta masterclass es que identifiques dónde está el problema, cuál es la chimenea. Porque lo que te voy a compartir, dice Adelaida, mejor digo con cuáles no. Nada, ríanse, porque es que pues no hay otra. Lo que te voy a enseñar es cómo resolverlo, un sistema de cómo resolverlo. ¿Cuál ha sido el error? Chimenea 1, le ponen una tapa, probióticos, dietas de moda o medicamentos para ir al baño. Te hacen una colonoscopía, no salió nada. A todos le sacan un pólipo. A todos le sacan un pólipo. Chimenea número 2, a la tiroide, ¿qué le hacen? Nada. Ultrasonido y pastilla. Absolutamente más nada. ¿Y la que le han hecho algo diferente? Quiero conocerla. Número 3, ¿qué pasa con las hormonas? Te ponen una crema, una pastilla, un antidepresivo, te mandaron al psiquiatra o te dijeron que te vayas a tomar copas con tus amigas porque eso es normal y tienes que vivir con eso. Lamentablemente esa es la respuesta común. Tapa, 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 tapa o soluciones ineficaces. ¿Qué hice yo? Al estar trabajando por más de 3 años con diferentes tipos de pacientes, la mayoría mujeres, lo que hice fue estudiarlas, comportamiento, alimentación, estilo de vida, hábitos, creencias limitantes, desórdenes emocionales, desequilibrios conductuales, en fin. Y aprendí a identificar la raíz, a corregir el desorden y a revertir su condición de salud. Esa fue la razón por la que creamos un sistema que se conoce como el Reboot 360. El Reboot 360 tiene como propósito que la persona logre identificar dónde está la raíz del problema. ¿Para qué? Para saber qué hacer y 3, poder tener un resultado. Ahora, ¿esto cómo funciona? Primero tienes que saber si esto es para ti, porque voy a repetir algo y lo voy a decir la suficiente cantidad de veces como sea necesaria, porque un trabajo que yo tengo muy claro que no quiero tener es trabajar con personas que no quieren un cambio sostenible. Por ende, lo que te voy a ofrecer, que es un programa, no es para ti si estás buscando resolver esto de la noche a la mañana. Este programa no es para ti si quieres resolver el problema de la noche a la mañana. De hecho, puedes ir saliendo del Zoom desde ahora. ¿Y por qué? Porque no podemos pretender resolver en 3 meses un problema con el que llevas cargando más de 15, 20 años, o 10 años, o 5 años. El que te promete algo para resolver este tipo de cosas en 21 días, no sabe lo que está diciendo. Te está vendiendo humo. Número 2, ¿qué pacientes no son para este programa? Una persona que está en búsqueda de una dieta. ¿Por qué? Porque yo no creo en absolutamente ninguna dieta. Ninguna dieta es sostenible a lo largo del tiempo. Ninguna. Número 3,
Este programa no es para ti si prefieres tapar los síntomas y no mirar la raíz del problema. Este programa no es para ti si quieres bajar de peso para ir a una boda. Este programa no es para ti si no estás dispuesta a permanecer en el programa entre 3 a 6 meses mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque vuelvo y repito, no vas a resolver jamás un problema en 3 meses con el que llevas cargando 15 años, con el que llevas cargando 10 años. Que lo vas a poder resolver, sí, te lo garantizo si tú haces tu parte. Y no porque yo lo diga, sino porque tengo historias de pacientes y de hecho hoy tengo una invitada que va a contar ella su historia, no yo, porque su historia es de ella, no mía. Este programa no es para ti si estás dispuesta a no cambiar hábitos y dejarte enseñar. Este programa no es para ti si no estás dispuesta a invertir en aprender. Si tú no quieres aprender, este programa no es para ti y de hecho puedes ir saliendo ya del Zoom. ¿Por qué? Porque no quiero trabajar con mujeres que no están dispuestas a aprender cómo llegaron al problema, aprender a cómo salir de él y aprender a poder vivir sin el problema. Este programa no es para ti si eres un hombre que no está dispuesto a invertir tiempo en aprender. Si tú eres de esas personas que dicen, ya eso yo lo sé, este espacio no es para ti. No es para ti. O sea, yo te recomiendo, no pierdas más el tiempo, puedes retirarte del Zoom. Si eres de esas personas. ¿Para quién sí es el programa? El programa sí es para una persona, hombre o mujer, que está cansado de tratar síntomas sueltos y quiere la raíz. Quiere observar lo que ocurrió. Quiere observar cómo lo creó. Quiere observar qué hay que hacer. Quiere observar cómo lo implementa y quiere observar el resultado por sí mismo. Y no todos los hombres estamos dispuestos a hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una lista de excusas de no tengo tiempo, no tengo esto, todavía haciendo muchas cosas. Usted no es ni la primera ni la última mujer en el mundo que tiene hijos, que tiene marido, que tiene trabajo y que tiene, y que tiene, y que tiene, y que tiene. ¿Qué hace diferente a la mujer que está dentro del programa del Reboot? Que está dispuesta a invertir tiempo, que está dispuesta a invertir dinero, que está dispuesta, ¿por qué hablo de dinero? Porque tienes que hacerte laboratorios que nunca te han mandado. Tienes que hacerte laboratorios que nunca te han mandado. ¿Para qué? Para que te des cuenta que hay un problema que no puedes ver, que tienes que resolver. Yo te voy a enseñar a resolverlo, pero tienes que identificarlo. Este programa es para ti si quieres recuperar tu energía, si quieres tener claridad, si quieres tener poder mental nuevamente, si quieres que tus fuerza de voluntad esté por encima de la de comerte un dulce, de comer a escondidas, de decirle a la gente que estás en una dieta, pero tú y yo sabemos que no la vas a cumplir. Y no te sientas mal. ¿Por qué? Porque es que hay una gestión psicológica detrás de esto. Yo tengo pacientes que después de 4, 5, 6 meses, y de hecho, si están aquí, les pediría, por favor, mientras tanto, que compartan algo. Hace 2 días vi una que me dijo, doctor, yo antes, cuando hacía supermercado y pasaba por la caja, yo me llevaba un chocolate y justificaba que se le iba a llevar a mi hija, pero le llevaba uno a mi hija y me comía uno yo también. Hoy yo paso por la caja a pagar mi supermercado y no cojo el chocolate. Esto no es fuerza de voluntad, esto es mentalidad. Si tú eres esa mujer o ese hombre que quiere un acompañamiento, que quiere una comunidad que te entienda, que quieres un paso a paso, que quieres un mapa claro, que quieres algo que funcione, este lugar es para ti. ¿Cómo apagamos tu incendio? Tenemos que identificar las causas, haciendo exámenes de insulina, haciendo exámenes de hormonas, donde yo te voy a enseñar cómo están desordenadas, donde yo te voy a enseñar a resolverlo. Ahora te voy a echar un paseo dentro de la comunidad. Te voy a compartir la imagen de cómo se ve el Reboot 360 por dentro. Permíteme unos segundos. Esto que estoy compartiendo en este momento es la comunidad, es el sistema, es lo que llevo durante más de 3 años creando, modificando, actualizando e implementando con todas las pacientes que llegan a mi programa. Todas. Tenemos una comunidad donde hay un salón de clases,
hay módulos, por ejemplo, el módulo número 1. El módulo número 1 es el crucial. ¿Por qué? Porque yo te enseño aquí lo más importante y es cómo desarrollaste la inflamación crónica de bajo grado. Ese es el principal problema para resolver. Tienes que saber qué es la inflamación. Aquí te dejo una orden de laboratorios que tienes que hacerte para poder completar el módulo 1. Pero laboratorios que nunca te han mandado antes, que es lo diferente. O sea, te voy a enseñar a saber cuáles hacerte y te voy a enseñar y te voy a explicar todos y cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que cuando vayas a una consulta con un doctor, tú sepas de qué te están hablando y puedas aprender a identificar si tienes un problema o no. En el siguiente módulo, te enseño con detalle cómo llegaste a ese desorden. ¿Para qué, doctor, yo debo aprender eso? Porque si tú aprendes cómo llegaste a un desorden y yo te relato paso por paso, como lo ves en esta gráfica, de estar sano a cómo desarrollar todos y cada uno de los desórdenes, tú vas a entender cómo en cada una de las etapas haces cosas que forman parte de tu estilo de vida y que tú puedes identificar porque te las enumero con detalle. ¿Qué hace mi paciente cuando ve estas lecciones? Wow, yo hago eso todos los días y no sabía que esto también estaba llevándome al problema que tengo. Vas a aprender a identificar por qué quizás eres de esas pacientes que tiene hipertensión, que tiene sobrepeso y cuál es la causa. Porque la causa no es nada más resuelta por una pastilla. ¿Qué otra cosa te enseño en el siguiente módulo? Te enseño las claves para revertir tu condición de salud. Tú tienes que saber por qué comes. Agarrar un alimento de un plato y llevárselo a la boca se llama alimentarse. Cuando ese alimento llega a tu boca y llega y hace todo el tránsito y tú absorbes nutrientes de esos alimentos, entonces estamos hablando de que te nutres. La gente se alimenta, pero no se nutre. Y hoy hay más desnutrición y no precisamente en África, porque los más gorditos no son los más nutridos, son los más desnutridos. ¿Por qué? Porque están inflamados y con deficiencias múltiples de nutrientes. Pero no lo saben porque nadie les ha enseñado esto. Entonces, si yo no sé por qué debemos comer, entonces, ¿qué debo comer? Aquí es donde te enseño por qué ninguna dieta funciona. ¿Y por qué ninguna dieta funciona? Porque no son sostenibles. Nadie puede sobrevivir a una restricción por largos periodos de tiempo. Eso es imposible. Necesitas saber las cosas básicas de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas, sin seguir una moda, sin seguir una dieta, sin seguir un referente. Necesitas conocer los conceptos básicos. En el Paleolítico no había un curso de cómo te tenías que alimentar. ¿Por qué no se morían? ¿Por qué no engordaban? Cuando no había un curso, cuando no había una dieta, cuando no había un nutricionista. Hoy hay más profesionales diciéndote qué comer y es cuando más obesidad hay. Claro, porque es que tienes que entender cómo tu cuerpo funciona, no qué dieta necesitas. Siguiente módulo, uno de los módulos más importantes. Es muy normal que cualquier persona empiece algo y no lo termine. Es más normal de lo normal. ¿Por qué? Porque estamos condicionados a una conducta que cuando nuestro cerebro experimenta X, instantáneamente hacemos Y. Y detrás de esto hay una psicología. En el módulo 4 te preparo psicológicamente para los cambios. Te enseño cómo construir un sistema de creencias que haga que lo que vayas a decidir hacer sea sostenible en el tiempo. En el módulo 5 te enseño cómo se revierte todo el proceso, cuáles son todas las herramientas, cómo vas al supermercado, cómo hacer súper, qué debo comprar, cómo debo hacer recetas. Incluso aquí coloqué un escáner que es un robot de inteligencia artificial con el que vas al supermercado, escaneas las etiquetas y te dice qué puedes o qué no puedes, o qué afecta a tus Hashimoto o qué afecta a tu
tiroiditis o qué afecta tu insulina o qué afecta tus hormonas. Lo único que tienes que hacer es agarrar el escáner, lo conectas a tu chat GPT y escaneas las etiquetas de los productos que son enlatados, empaquetados, para que sepas cuáles son los ingredientes que están saboteando tu proceso. También te enseño, para los que tienen problemas de tiroides, Hashimoto, un protocolo completo de tiroiditis de Hashimoto. ¿Para qué? Para en un periodo de 90 días revertirlo. Fase 1, refuerzo hepático. Fase 2, refuerzo de las glándulas suprarrenales. Fase 3, refuerzo intestinal. Fase 4, refuerzo alimentario. Conoce las causas de raíz, cuáles son los exámenes que te tienes que hacer. ¿Y por qué coloqué este módulo? Porque obviamente las personas que están dentro del programa necesitan entender que mi páncreas no funciona separado del hígado. El páncreas y el hígado se comunican. De hecho, el páncreas es el jefe del hígado. Y esto es todos los días. O sea, todo esto que ustedes están viendo aquí es todos los días la cantidad de actividades que hay dentro del programa. Todos los lunes tenemos sesiones en vivo, donde estoy yo o está la doctora Aura, que responde preguntas. Tenemos calendarios con masterclass. Absolutamente todo lo que necesitas, básico, para reconocer el problema y salir de él, lo tienes aquí. Voy a seguir con la presentación para ya terminar. Por ende, hay historias de personas. Estas son chicas que lo han resuelto. De hecho, una de ellas la tengo por aquí. Déjame ver si ella está conectada. Ella es una persona a quien yo admiro mucho. ¿Por qué? Porque es un colega. Y nosotros como colegas tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Y yo soy de los que cree que un buen médico siempre sabe ser un buen paciente. Voy a repetirlo. Yo soy de los que cree que un buen médico también aprende a ser un muy buen paciente. Sin embargo, ella también es mujer. Y yo quiero que ella cuente cuál fue su historia, porque ella era una antes, hoy es otra. Y de hecho, ella era una de esas pacientes que tenía serios problemas con el tema del estreñimiento y todas estas cosas. Miriam, si estás allí, enciende tu cámara, porfa. Ya. Y me encantaría que te tomes unos minutos en contar tu historia. Para mí es un placer que estés aquí, honrado de que hayas separado un tiempo de tu día a día, sabiendo que pues, uno tiene cosas importantes que hacer, pero yo sé que desde el primer momento estuviste dispuesta a contar cómo fue tu proceso, porque son cosas que a veces pasamos mucho tiempo con ellas y cuando no encontramos una solución podemos llegar a frustrarnos. Esa no fue, creo, tu historia, hasta que decidiste tomar acción. Y tú tienes algo que te caracteriza, y es que cuando decides hacer algo lo haces, lo empiezas y lo terminas. Así que pues me encantaría que contaras un poquito cuál fue tu experiencia, qué aprendiste, qué cosas para ti fueron valiosas, porque seguro las mujeres que están aquí definitivamente se llevarían algo de valor de eso que tú vayas a contar. Micrófono todo tuyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo primero que todo agradezco a este equipo, al equipo de Reboot, porque es un equipo. Aquí tenemos a Bolívar, pero yo sé que por allí también están el resto de las personas que nos ayudan a todos los que entramos en este programa a cambiar, porque esto no se trata solamente de todo lo que ha explicado Bolívar de las chimeneas, sino que se trata de desaprender todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas y sobre todo, como dice Bolívar, los médicos a veces somos los peores pacientes porque creemos que lo sabemos todo o creemos que lo que nos enseñaron en la universidad es lo que era, ¿no? Y la medicina es algo totalmente cambiante. Y el hecho de aprender a desaprender para nuevamente reeducarnos en cómo funciona nuestro cuerpo es lo maravilloso de este sistema, ¿no? Porque es lo que nos permite
no retroceder o no caer, o si caemos, digo, vamos a tener una comunidad que nos apoya, que nos levanta, porque no es solamente Bolívar, sino que cuando entramos en esta comunidad conocemos personas que están viviendo cosas parecidas a nosotros, tanto emocionales como físicas, como hormonales, y eso es un plus. Y es un plus súper importante, ¿no? Porque el conocer que otras personas están viviendo lo mismo que vives tú o cosas parecidas, hace que tú arranques. Y mi proceso fue así, o sea, yo le digo a Bolívar que yo andaba feliciana de la vida por ahí con mis 99, 98 kilos de peso normal, y entonces ahora me da risa porque ahora que estoy en un peso, todavía no he llegado al peso que quiero, eh, aunque yo siento que también es porque ha mejorado la masa muscular, así que eso va a estar como medio difícil, que la grasa se fue, pero estoy creando músculo, así que igual va a pesar, ¿no? No está difícil llegar, pero a mí me da risa porque ahora todo el mundo me dice que estaba buscando unas fotos del año pasado para comparar unas cosas de unas fiestas. Doctora, es como si la de esa época se hubiera comido a la de esta época. Y es graciosísimo porque cuando yo estaba empezando, yo empecé en octubre, ya en diciembre habían cambios y la gente me decía en el hospital, ¿qué te estás inyectando? ¿Qué te hiciste? Y entonces yo le decía a Bolívar, Bolívar, le voy a decir a la gente que me fui de viaje y en el viaje me encontré una cosa nueva, fabulosa, porque la gente no espera que sea que uno sea el que está cambiando, que uno duerme más temprano, que uno apaga las luces, que uno aprende a ver el sol, que uno hace grounding, que uno se descarga, que uno ya aprende a apagar el interruptor que te molesta, de las cosas que te molestan para que el cortisol no suba, y al apagar ese interruptor tu vida cambia. Entonces la gente no ve eso como normal, la gente ve más normal inyectarte algo, ponerte algo, el que si el balón gástrico, que si la cirugía, etcétera, etcétera. Y después vienen cuando ya llegas como a un peso y te dicen, ya no bajes más, pero es que yo no lo hago por una imagen física. Yo lo hago para que cuando yo tenga 60, 70 años no ser hipertensa, no ser diabética, tener mis controles, no quedar en una cama, porque usted sabe lo que cuesta una caja de Pampers, gente. O sea, unas toallitas húmedas, o sea, el vivir cuánto cuesta una enfermedad, porque yo lo vivo en carne propia en mi casa con mi papá, el vivir cuánto cuesta una enfermedad es difícil, ¿no? Entonces, mi propósito inicial fue evitar caer en un proceso de enfermedad. Entonces, yo siempre estaré agradecida con esto. Llevo 6 meses y yo creo que aquí me quedo bastante rato porque este cambio es del día a día, ¿no? Esto es algo, como yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a trabajar pasitos de bebé. O sea que es algo que vamos lentos en algunas cosas, pero seguros. Claro que sí. Muchas gracias, Miriam, porque lo bonito de esto es entender, como tú bien lo acabas de decir, que es un paso a paso. De hecho, hoy lo bonito de esto es que antes, yo no sé si estoy seguro que ya no se le pasaba por la mente o quizás en algún momento se le pasó, pero un día de la noche a la mañana, después de varios cambios, Miriam me dice, esto, quiero correr una carrera de 5 kilómetros. Yo, hazlo, dale con todo. Si tú consideras, tienes ¿y saben por qué lo digo? Porque es que no es que a todo el mundo le nazca hacer algo como eso hoy y en condiciones mejores de salud. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque ahí estamos hablando de la parte emocional, cuán equilibrado emocionalmente estás, y cuando tú tienes un intestino que transita lento, que está inflamado, la cantidad de neurotransmisores que son sustancias que, que se encargan de equilibrar nuestro pensamiento, nuestro estado emocional, nuestra capacidad de pensar, de razonar. Y nosotros perdemos esa capacidad cuando tenemos un intestino dañado, cuando tenemos una tiroides que está funcionando mal, cuando las hormonas sexuales están funcionando de manera incorrecta.
Y el objetivo durante el tiempo es corregir todos y cada uno de estos desórdenes de la forma más natural posible, y el sistema lo que tiene es un paso a paso. Asimismo fue la historia de María Isabel, que por ahí la vamos a tener de nuevo también en otra masterclass. La historia, por ejemplo, de Lai, que está a la mano derecha. Ella vino con una glicosilada con diabetes en 10,5 y al cabo de 4 meses tenía 5,7 de glicosilada, 5,6. Es una mujer que hoy tiene masa muscular predominante. O sea, hay muchos cambios, muchas transformaciones como la de Miriam. Así que, Miriam, muchísimas gracias por contar tu historia, por dar ese detalle que pues yo soy incapaz de decirlo, porque al final fue tu historia. Y siendo un héroe del programa, y hablo un héroe porque cuando ellas logran algo, las demás se inspiran, todos los demás se inspiran. Ahora vamos a hacer un ejercicio pequeño antes de terminar y vamos a responder la pregunta que dice: ¿qué precio estás pagando actualmente? Ayúdenme con algo. Coloquen allí una cifra estimada con la que ustedes hoy lidian mes a mes gastando en términos de salud. ¿Cuánto se gastan en tratar de solucionar un problema, en compra de suplementos, en hacerse laboratorios, en diferentes consultas? ¿Cuánto más o menos ustedes se gastan por mes? Coloque allí más o menos un aproximado de cuánto invierte en la consulta, el medicamento, esto, lo otro, el suplemento, qué sé yo, el curso por aquí, el curso por allá, en fin. Porque yo sé que hay mucha gente que se gasta un dineral en pastillas. Las pastillas de la presión son costosas, las de la tiroides son costosas. O sea, hay mucha gente gastando mucho dinero. Ojo, y las que no han desarrollado un diagnóstico, o las que lo tienen y todavía no se les pasa por aquí, que lo tengan. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque no tienes que invertir grandes cantidades de dinero para resolver un problema que pudiste haber prevenido. La prevención es lo más importante, pero cuando no tenemos cómo hacerlo o no tenemos idea de cómo saberlo, más adelante va a ser mucho más costoso. Miriam dijo algo interesante: ¿cuánto cuesta una caja de Pamper? ¿Cuánto cuesta los medicamentos? ¿Cuánto cuestan las terapias? ¿Cuánto cuesta perder masa muscular? La última paciente que vi hoy a las 5 de la tarde me decía: doctor, una de las cosas que yo me encantaría es compartir mi historia con mujeres más jóvenes, porque si yo volviera a tener 40, una de las cosas que yo no dejaría de hacer sería actividad física, guiada. ¿Y por qué hablo de guiada? Porque nosotros tenemos dentro una dinámica de actividad física, y ya pronto vamos a tener un entrenador que va a dar sesiones en vivo, porque es que una cosa es ir al gimnasio y otra cosa muy distinta es construir masa muscular. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin sacrificar estabilidad, sin tener una lesión, cómo evitar una lesión. O sea, hay demasiadas cosas importantes que cabe resaltar. Entonces, tomando en cuenta esto, hay varios que preguntaron: doctor, ¿y cómo tenemos acceso a esta información? Bueno, nosotros abrimos por periodos de tiempo el acceso al programa. ¿Y por qué digo que lo abrimos por periodos de tiempo? Porque no es algo con lo que tú sales al mall a comprar hoy y está abierto, o puede ser que esté cerrado. Porque nosotros nos dedicamos a hacer sesiones en vivo, nos dedicamos a atender preguntas y respuestas en cada una de las sesiones. Cada módulo está diseñado para generar un resultado, ejercicios, desafíos mensuales. O sea, la inversión que la persona hace, literal, le sale mucho menos de lo que está gastando en todo lo que está tratando de resolver. Entonces, hay dos opciones para tener acceso al programa. El programa no tiene, este no es el costo habitual del programa, pero como hicimos un masterclass, como tú invertiste tiempo, como tú estás aquí porque decidiste aprender algo, nosotros tomamos la decisión, o cada vez que hacemos un masterclass, abrimos la matrícula para que las personas sean parte de la comunidad.
Y con eso vas a tener acceso a todo lo que te mencioné, absolutamente a todo. ¿Cuáles son las diferencias de los precios? Que si pagas el plan anual, si inviertes en el plan anual, te ahorras, si mal no recuerdo, creo que es un 48%. Son como 4 o 5 meses, 5 meses específicamente. A diferencia de si lo tomas mensual. La mayoría de las personas toma el anual por el beneficio que tiene. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerla mientras, porque voy a compartir mientras dónde encontrar el enlace. El enlace lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que vayan haciendo, para los que se van a ir registrando, se registren, porque pues el precio va a tener un espacio de tiempo. Así que en este momento estoy compartiendo en los dos grupos el enlace para poder responder preguntas. Para responder preguntas, ahí está el enlace con el que ya pueden irse registrando mientras. Y la otra opción eh, es si van al enlace de la biografía de mi Instagram. Ahí también está el enlace colocado. Mientras tanto, voy a ver aquí en las preguntas, wow, 300 mensual más exámenes eventuales. Qué locura. Dice Yuleika, yo no voy a consultas a ningún médico me entendió, tomo suplementos, ajusta mi alimentación, todo me cuenta investigando, te entiendo mucho porque pues me llegan muchos pacientes así. ¿Qué hago yo en ese sentido? Ayudarles a reordenar. Lo que pasa es que el paciente cuando viene a nuestra consulta, viene con piezas de un rompecabezas que aprenden investigando, que aprenden buscando, que aprendieron en un reel, que aprendieron en un TikTok, pero nunca terminan de encajar las piezas. Y obvio, una persona que no ha hecho una carrera médica se le va a dificultar tener, poder integrar la información. El objetivo, Yuleika, de el programa es que puedas aprender cómo integrar esa información. Y en las sesiones de preguntas y respuestas, pues nosotros nos encargamos de que todas estas dudas estén aclaradas. Dice por aquí, claro, el acompañamiento es definitivo. Dice, dice Idelbrand, ¿eso incluye el futuro entrenador personal que vamos a traer? Sí, eso lo incluye. Ojo, hago la salvedad de algo importante. Desde enero nosotros hemos hecho masterclass y hemos hecho aperturas del programa. La membresía en enero tenía un costo de $27. Entre febrero y marzo tenía un precio de 37. En marzo, abril de 47 y ahora de 57. ¿Por qué ha ido en ascenso? Porque cada vez estamos añadiendo más herramientas de valor. ¿Qué significa herramientas de valor? Que te van a ayudar a mejorar tu proceso, a optimizar las cosas que estás haciendo. Entonces, obviamente, incluye la labor de esta persona de la que hablé, pero tenemos que entender algo y es que tiene que quedar claro que no es un entrenador personal individual. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Dice aquí en Venezuela, bueno, quiero que sepan los que son de Venezuela, yo tengo pacientes que son de Venezuela, que son parte del programa. Unos han venido a Panamá, otros los he atendido virtual, pero tengo pacientes de Venezuela. Dice por aquí, dice por aquí, ¿qué exámenes hay que realizar? Los exámenes los vas a encontrar en el módulo 1. Ahí está la orden inclusive para que los puedas llevar a un laboratorio y te los puedas hacer. Dice Melissa, incluye alguna cita inicial y mediciones corporales físicas. Eh, Las mediciones corporales, no, Melissa. O sea, si te quieres hacer, por ejemplo, si estás en Panamá y te quieres hacer un InBody, que es uno de los que yo recomiendo hacerse, que es un test de composición corporal, tienes que hacértelo aparte, obviamente, por supuesto. ¿Es en dólares? Sí, es en dólares, exactamente así. Dice May, doctor, ¿este precio es para atención y seguimiento? Es para el programa. Es para el programa. El programa está diseñado
para si en el tiempo, en la medida en que vas avanzando, tú quieras tener una consulta conmigo, obviamente la consulta conmigo tiene un costo adicional. Por supuesto, esas son cosas importantes saberlas y hagan esas preguntas porque eso es importante saberlo. Yo veo a la gente con cartera, con iPhone, que una consulta tiene un costo adicional, pero es que por supuesto que sí. Por supuesto. Valeria, es en dólares, correcto. Dice May, este precio, bueno, ya respondí esa pregunta. Dice del brand, doctor, el enlace solo tiene plan mensual, no veo la opción del plan anual. Claro que sí, mira, cuando le das clic al enlace, campeón, cuando le das clic al enlace, vas a encontrar un botón amarillo y ese botón amarillo dice Join y cuando entras al botón te van a aparecer las dos opciones. Te van a aparecer las dos opciones y ahí haces clic y te va a aparecer. Haz el intento. Sí. Tienes que hacerle clic al botón y cuando le das clic al botón te va a aparecer una opción que dice mensual y al ladito está la opción que dice premium. Ahí te aparece la opción que dice premium. Me comenta si lo lograste ver porque ahí está una al ladito de la otra. Dice por acá, sí es doctor. ¿Pueden enviar el enlace de nuevo? Claro que sí, por supuesto. Lo voy a compartir. Lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Permíteme un momento, ya lo paso. Ya te lo paso. Ahí va. Y esto es importante porque el único que puede enviar enlaces soy yo. Así aquí, ahí va en el primero y ahí nuevamente está en el segundo. Ahí los mandé de nuevo para ver qué otra pregunta por aquí dice. Dice, compré el programa, pero no puedo avanzar porque no he tenido tiempo de hacer los exámenes, ya que acabo de hacerme exámenes parecidos enviados por el endocrino, solo me falta uno y no he podido publicar algunas cosas que piden. ¿Hay otra manera de avanzar? Claro que sí, la única forma que tienes para avanzar es invirtiendo un poquito de tiempo, Jessica, porque el contenido lo tienes listo para cubrirlo. Claro que sí, para que empieces a tomar acción. Dice Oscar, doctor, más o menos cuánto puede ser la inversión en laboratorios en Panamá. Mira, esa información sí te la voy a deber. ¿Por qué? Porque eso va a depender del laboratorio. Y yo no tengo un laboratorio. Entonces, en Panamá los precios incluso depende si tienes un seguro, si no tienes un seguro. Yo tengo pacientes que se han hecho los laboratorios, una parte se los hacen en el seguro social porque tienen seguro social, otros se los han hecho en un laboratorio privado. En fin, el objetivo es que te los hagas. Alba, ¿dónde atiendo en Panamá? Mi consulta queda por Paitilla, por la iglesia de la Misericordia. Para saber exactamente, puedes escribir en Instagram o en el número de mi consulta, que es el 678316 67831659 67831659. Perfecto. Eso, ahí está Idelbrand. Por aquí dice, me gustaría una consulta primero para que evalúe mi caso. Tengo una enfermedad autoinmune recién diagnosticada. ¿Cómo se llama? Bueno, mira, yo te recomiendo empezar por el programa. ¿Por qué? No sé cuál es tu nombre, pero ¿por qué te voy a recomendar empezar por allí? Uno, porque los cupos que tengo disponible para consulta ya están para finales del mes de agosto. ¿Eso qué significa? Que la consulta está llena y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que voy viendo en la consulta ya se hicieron las pruebas, ya están haciendo cambios, ya tienen un montón de avances y cuando vienen a la consulta no los veo de cero.
Simplemente lo que hacemos es complementar lo que ya está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que el programa tiene está diseñado para revertir cualquier condición donde se fundamenta o está alojada cualquier enfermedad metabólica. Por ejemplo, yo no conozco ningún paciente que tenga una enfermedad autoinmune y no tenga inflamación crónica de bajo grado, o que tenga, por ejemplo, permeabilidad intestinal. Entonces, si avanzamos con eso, nos permite trabajar de manera muy precisa, a diferencia de cuando vas donde un médico te evalúa y entonces ahí te manda a laboratorios de ver cuándo te ve de nuevo. Dice por aquí Norma, este programa es para personas de altos recursos económicos. No, al contrario, al contrario, al contrario. Es para personas que están claros que cuando tengan más años no tenga que invertir tanto dinero en medicamentos. No sé si usted haya experimentado comprar pastillas para la presión, pero una pastilla, una caja de pastillas mensuales para la presión cuesta el doble de lo que usted estaría invirtiendo para no tener hipertensión. Lamentablemente es así, por eso es imposible muchas personas recuperarse y sanar sin dinero. No hay exacto, claro, por supuesto, pero es que hay dos cosas complejas y una de ellas es tener una enfermedad y también problemas financieros. Son dos enfermedades desastrosas, dos enfermedades desastrosas. Dice la siguiente pregunta. ¿El premium incluye recetas de desayunos, almuerzos y de cenas? Claro, champion, por supuesto. Y adivina por qué, porque la gente se aburre de comer lo mismo. Y cuando te aburres de comer lo mismo, es porque no sabes qué tienes que comer. Por eso el sistema está diseñado para eso, para que no dependas de una dieta. Porque las dietas, como ya les dije a ustedes, no funcionan, no son sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Qué otra pregunta por aquí? Dice, doctor, ¿usted da cita sin haber comprado el programa? También, por supuesto. Para una cita sin haber comprado el programa, puedes escribir al número, al 67, oye, se me olvidó el número, 6783-1659. 6783-1659. Dice, si tengo bypass gástrico, ¿se puede? Claro que sí, por supuesto. Yo tengo pacientes con bypass, con manga, con todas esas cosas. Dice Claudia, doctor, ¿usted da cita sin haber comprado el programa? Claro, pero el programa te permite avanzar mientras vienes a la consulta. Dice aquí, neuritis óptica es la enfermedad. Comprendo. Dice Nadia, los laboratorios son los indicados en el programa, cierto, correcto, pero los laboratorios privados piden una orden médica para poder realizar un descuento. En el caso de que la necesites, obviamente, obviamente. Una vez inicia uno el programa, ¿cada cuánto debemos evaluarnos con usted? Esa es una muy buena pregunta, Nadia, y te lo voy a responder como lo he hecho con los demás pacientes, con todos los que tengo dentro del programa. A ver, se dieron cuenta, ahí no hay 10 gatos, hay 200 y pico de personas. La cantidad de tiempo que yo veo a una persona va a depender de la complejidad de los desórdenes metabólicos. Pero por lo general, yo los veo cada 3 o cada 4 meses. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver casi todas las semanas en las sesiones en vivo. Entonces va a depender de la complejidad de los desórdenes hormonales que tenga. Dice Norma, doctor, luego de la extirpación de mi tiroides, empecé con vértigos y mareos. Me he vuelto dependiente para movilizarme. Le creo. Incluso los mareos y el vértigo también están asociados a deficiencias de vitamina D. No sé si la tiene, pero puede ser que la tenga.
Porque es que un síntoma lo pueden estar explicando varios desórdenes hormonales al mismo tiempo. May, disculpe, no veo el acceso para escoger lo del programa. Mira, May, sencillo. Otra forma de poder hacerlo es que te vayas a mi Instagram y en el Instagram está aquí el enlace. ¿Ven? Este es el enlace. Miren el ejemplo. Si yo doy clic en el enlace, me va a aparecer esto que está aquí. Pero bueno, como yo estoy logueado, voy a desloguearme para que ustedes vean cómo se observa y puedan ver la diferencia. A ver, aquí voy de nuevo. Voy a compartir pantalla. Miren cómo se ve. Cuando ustedes van al Instagram y le dan clic en el enlace, háganle clic allí y va a salir este botón amarillo que están viendo a mano derecha. Cuando le dan clic aquí, van a ver las dos opciones. Ven, aquí aparecen tal cual. Si le doy para atrás, le doy el clic al enlace del Instagram, aparece el botón amarillo, le doy clic al botón amarillo y aparecen las dos opciones. A ver, preguntas. Voy a ver quién hizo más preguntas por aquí. Dice, dice Ana Cristina, ¿hay algún módulo específico de la mujer y sus hormonas? Digamos que, o sea, la respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Primero sí, porque no existe cuerpo donde se pueda hablar solo de una hormona sin involucrarlas a todas. Eso está en el módulo 2. Sin embargo, una realidad que existe es, si tienes 40 y tienes sobrepeso, hay una probabilidad muy alta de que tengas resistencia a la insulina y a la vez tengas desórdenes hormonales, ya sea DHEA, progesterona, testosterona, en fin, de todas. ¿Qué pasa? Todas las mujeres que tienen estos desórdenes hormonales, el principal desorden que ocurrió fue el de la resistencia a la insulina. Cuando corriges el primero, en un alto porcentaje de los casos, la mayoría de las hormonas se regula también. Entonces no tiene sentido que yo te mande a hacer pruebas de laboratorio de hormonas sexuales primero antes de la insulina. ¿Por qué? Porque la insulina es la primera hormona que se desordena. Entonces, cuando tú aprendes a arreglar la insulina, las demás hormonas, el eje completo se va regulando. Por ende, se hace por etapas. Entonces, sí, porque se habla en el módulo 2 y no, porque no lo vas a ver allí solamente eso. Vas a ver un complemento. Luego, sí vas a ver hormonas específicas que dependen de lo que hace que la mujer sienta los síntomas que siente cuando está en esas edades. Dice Laura, ¿este programa es para alguien con hipertensión, triglicéridos y colesterol alto? Por supuesto que sí. La misma hormona que se desordena es la que provoca que los triglicéridos se suban. De hecho, puedes conocer la historia de uno de mis pacientes que está en el programa que tenía triglicéridos en 850. Ya va por 500. Hoy estaba viendo una chica que se registró en el programa que tenía triglicéridos en 289. Todas las puedes resolver entendiendo cómo llegaste al desorden. Por supuesto que sí. Dice Jean, estoy en RD. ¿Cómo sería posible el tratamiento y todo este proceso para las analíticas? Necesitamos indicaciones del médico. Bueno, eso precisamente es lo que hago, Gina, dentro del programa. Dice, tengo un diagnóstico inmunológico aún indefinido. Tengo inflamación crónica, entre otras condiciones. Bueno, el sistema está diseñado para que entiendas cómo llegaste allí. Y en la medida que lo identifiques, están las herramientas para que aprendas a resolverlo. Dice Nadia, con un costo adicional, ¿nos daría orden de laboratorio o está cubierto en el programa? Nadia, cuando la persona se registra en el programa, hay muchas que me dicen, doctor, me escriben porque hay una forma de escribirme dentro del sistema. Doctor, la receta necesito que tenga nombre y tenga el diagnóstico. Yo te hago la receta con el nombre y el diagnóstico. Dice Norma, doctor, por favor, vuelva a poner la lista de exámenes. Melissa,
¿Qué trabaja mejor ¿Qué trabaja mejor en pareja? Porque los dos estamos en sobrepeso para ser más efectivos. ¿Citas uno a uno o la comunidad? Mira, todas las parejas que tengo están dentro de la comunidad. Todas. ¿Qué los caracteriza? Que son parejas que decidieron trabajar en equipo. Y los veo, obviamente, cada 3 meses de manera individual. Hay unos que les gusta entrar primero, uno, luego el otro. La mayoría entran los dos al mismo tiempo. Dice Idelbrand, en mi caso ok, tiene resistencia a la insulina. Este programa incluye una sección exclusiva específica, por supuesto, es lo primero que hacemos. Es el primer desorden que corregimos, la resistencia a la insulina. Dice Nadia, si dos personas en el mismo núcleo familiar deseamos tomar el paquete, ¿hay algún otro descuento que se mantiene con el mismo valor? Nadia, solamente necesitan una membresía para los dos. No necesitan una cada uno. Viven en la misma casa, hacen el mismo súper. Lo que les voy a enseñar es hacer el súper, a entender cómo la comida funciona. Pero con una membresía para los dos está bien. Dice Norma, mi vitamina D está en 70 hace 3 meses. Ah, qué bueno, es genial. Doctor, ¿el programa se puede seguir aún estando de viaje sin acceso a poder cocinar? Por supuesto. En todos los planetas en todos los países del planeta existen los mismos alimentos. En todos los países hay pollo, en todos los países hay gallina, en todos los países hay vacas, en todos los países hay cerdo, en todos los países hay costillas de cerdo, en todos los países hay costillas de vaca. Dice Gina, ¿tiene algún chat en donde podamos estar conectados para consultar cualquier inquietud o supervisión en general? Para eso tenemos, Gina, hay un chat dentro del programa, pero también tenemos sesiones en vivo donde puedo responderte las preguntas como lo estoy haciendo aquí ahorita, que son los lunes. De hecho, este lunes es la primera porque es una sesión de inducción para todos los nuevos miembros del programa. Dice Laura, dice Ana Cristina, es como una cadena. ¿Cómo así que una cadena? Dice Laura, es para hombres también, por supuesto, pero los que quieren. Mis triglicéridos están en 36. Fantástico. Dice Gina, en mi caso, ¿qué pasaría? ¿Es el mismo tratamiento o es diferente? Gina, lo importante es que tú conozcas la raíz del problema inmune. Todas las enfermedades autoinmunes tienen la misma raíz. Ningún sistema inmunológico tiene una causa distinta. ¿Qué los hace diferentes a todos? El anticuerpo al que crean el ataque. Hay unas personas que desarrollan artritis reumatoide. Ese anticuerpo que se creó es diferente a la mujer que desarrolló el anticuerpo para la hormona tiroidea. La mujer que tiene, por ejemplo, síndrome antifosfolípidos es un anticuerpo diferente, pero es el mismo sistema inmune que está detrás del proceso inmunológico. Eso es lo que dice Jessica, las mujeres, sí es para hombres también, pero para hombres que quieren. ¿Por qué digo para hombres que quieren? Porque, no sé, o sea, yo siento que al final, al final hay una, yo siento que hay una influencia por la cultura, también obviamente hay una influencia por la conducta antropológica. El hombre tiene una tendencia de pensamiento hacia la productividad, hacia el proveer, y el que un hombre se haga vulnerable por tener síntomas o por tener una condición de salud en la sociedad es sinónimo de sentirse débil, de sentirse menos o de sentir que yo no necesito que alguien me ayude. El detalle es que cuando el hombre de la casa cae, arrastra a la familia completa. Porque cuando hay, ojo, y esto lo digo porque tengo pacientes que dentro de un hogar, quien nunca fue al médico fue el hombre, fue el que se enfermó y entonces esa situación permea a la esposa, permea a los hijos. Y esto no tiene que ver con un tema de religión, de que, bueno, soy buen hijo porque es que ayudo a mi padre. No, espérate.
La salud del papá es responsabilidad de él. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo es que la familia comprenda que la salud de cada uno es responsabilidad de cada uno. Cuando nosotros no nos hacemos responsables de nuestra salud, nos convertimos en la cruz y los límites de nuestro núcleo familiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un derrame cerebral. Un derrame cerebral es una consecuencia de años de enfermedades metabólicas. El detalle es que los médicos convencionales no te hacen pruebas para saber que estás en riesgo. Entonces, mi deber es educarte para que evitemos estas cosas. Mira un ejemplo sencillo, prediabetes. Nadie se da cuenta que es prediabético a menos que se haga que se haga un laboratorio. Si ustedes me preguntan a mí quién tiene prediabetes, todos los hombres que tienen barriga tienen prediabetes. Todos los hombres que tienen barriga tienen prediabetes y tienen poco músculo en las extremidades y tienen resistencia a la insulina. La testosterona disminuye. Un hombre con testosterona baja tiene riesgo cardiovascular. Entonces, ¿mi deber cuál es? Poner en contexto las herramientas que giran en torno al paso número 1, hacerte consciente para identificar la raíz. 2, implementar un sistema paso a paso para modificar el estilo de vida, que es donde yo intervengo. 3, con el tiempo que va a pasar, si tomas pastillas, muy seguramente ya no las necesites. 1, 2. Si tienes, por ejemplo, te rehusas a tomar pastillas, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo no quiero tomar pastillas. Fantástico. Entonces necesitamos ser muy responsables, detallistas y minuciosos con el estilo de vida. Absolutamente todas las guías americanas de manejo de hipertensión, las guías americanas de la Sociedad Americana de Cardiología, las guías de la Sociedad de Endocrinología Americana de Endocrinología, la Sociedad Americana de la Diabetes, las europeas, todas las guías, el tratamiento de primera elección es cambios en el estilo de vida. Dice Jenis, para ir terminando, por aquí dicen las preguntas, ¿cómo se hace si eres alérgica a casi todos los alimentos? Solo como carne, pollo, plátano verde. Esto tengo apenas 2 meses introduciendo a la dieta y medio lo tolero, brócoli, coliflor, zanahoria, berro. El hígado me da dolor de cabeza, pero lo soporto y lo hice porque tengo la hemoglobina hasta a 6, ferritina en 3, nódulo en la tiroides. Ok, mira, Jenis, eres la paciente a quien yo le llamo eh, el combo agrandado. ¿Por qué agrandado? Y, o sea, lo digo en forma de entender cómo los diferentes órganos se afectan, no porque tengas algo que no se pueda resolver, al contrario. Mi objetivo principal es brindarte esperanza entendiendo que se puede resolver. El problema ahorita no es que tengas intolerancia o alergia a los alimentos. Lo que pasa es que quien genera ese rechazo, la mayoría de las veces es porque probablemente hay un cuadro de histaminosis. La histaminosis es, tengo niveles elevados, muy elevados de histamina, tengo un intestino irritable, tengo un intestino permeable y quien me está rechazando es mi intestino. Lo que tenemos que hacer es identificar lo que está pasando en el intestino, corregirlo y en ese proceso de corrección, el paciente vuelve a poder tolerar ciertos alimentos. ¿Por qué te digo esto? Porque ningún paciente nace solo en situaciones específicas siendo intolerante a los alimentos, salvo casos como por ejemplo la intolerancia a la lactosa. Pero no todo el mundo es intolerante a la lactosa, más no significa que todo el mundo deba consumir leche. ¿Ves? Entonces hay una serie de datos o de cosas que si no profundizamos en ellas vamos a pensar que es que tengo un problema a los alimentos cuando nuestro cuerpo está diseñado para absorberlos. Dice por aquí MyDoc, el paquete premium tiene el plan de actividad física también. Ambos lo tienen. La diferencia de los precios, ¿y por qué digo esto? Porque es que en este caso
o sea, yo no, la diferencia está en que el plan anual tiene, o sea, tiene más meses gratis. O sea, literal es como si pagaras menos por más. ¿Y por qué lo digo desde esa perspectiva? Porque es un beneficio. Más no hay en uno más cosas que en el otro. Imagínate que yo te diga, mira, si compras hoy te voy a incluir un masterclass de la vitamina D. ¿Cómo le voy a negar esa información a alguien que también la necesita? ¿Sabes? Entonces es como el beneficio sería económico, meramente, no otro. Otra pregunta acá dice Judy, doctor, ¿el plan usted utiliza medicamentos para ser necesario dependiendo de cada caso? Si la persona utiliza ya un medicamento X, ¿usted lo revisa y evalúa si es necesario suspenderlo? Sí, eso es algo que yo hago cuando el paciente va a la consulta. Primero, voy a dar un poco de contexto. Yo no le quito medicamento a nadie quien no esté listo, quien su cuerpo no esté listo para ese proceso. Todos los cuerpos en algún momento pueden vivir sin el soporte farmacológico. Depende. ¿De qué depende? Un paciente de 80 años hipertenso puede dejar de tomar sus medicamentos de hipertensión. Algunos sí, los otros no. Un paciente con insuficiencia renal puede dejar de tomar sus medicamentos. No. ¿Por qué? Porque ya ese riñón pasó mucho tiempo sin funcionar. Que hay una alta cantidad de pacientes que tienen una probabilidad de dejar de tomar medicamentos, sí, y eso se hace de forma ordenada bajo un protocolo. ¿Qué significa un protocolo? Pasos a seguir, optimización de los laboratorios, adaptación del estilo de vida, hasta que llegue el momento donde el paciente no lo necesita. Entonces, bajo esa premisa, lo hacemos en la consulta personalizada del paciente. Claro que sí. Dice Melissa Martínez, ¿cuál es la ventaja de tiempo? De tiempo. De la oferta, ¿a qué te refieres? Dice iPhone, los módulos se envían todos juntos, mm, se envían todos, o sea, ok, no, bueno, me gustaría saber cómo te llamas, pero los módulos, ok, Lida, trata de modificar un poquito más la pregunta porque puedo interpretarla de la manera equivocada. Dice Melissa, ¿la oferta del plan anual hasta cuándo es? La oferta del plan anual es hasta el lunes. Es hasta el día lunes. Es hasta el día lunes. Porque el lunes tenemos una sesión de... Ok, ya entendí. Lida, depende. Si tomas el plan mensual, a partir del módulo 4 se te van liberando en la medida en que vas avanzando con los anteriores. ¿Por qué? Porque en enero, cuando empezamos el programa, una persona entraba al sistema y se quería ir al módulo 5 porque quería entender qué comer. Se quería saltar el uno, el 2, el 3, el 4. Y es mentira, porque esto es una garantía. Ojo, yo no tengo ningún paciente que haya pasado por los módulos previos y hoy tenga problemas de comer comida chatarra, ni mucho menos que pase trabajo con la alimentación. Dos y tres, no rebotan en el peso, mantienen su peso. Entonces, si la persona quiere sostenibilidad del resultado, solamente una gestión de pensamiento, lo que se llama la construcción de un paradigma, puede sostener ese resultado a largo plazo. Nada más. Y si no, que no me deje mentir, mi primera coach que está ahí presente, que los paradigmas son los que sostienen el comportamiento. Dice Ana Cristina, ¿a qué hora son las sesiones en vivo? Son a las 7 de la noche y quedan grabados, por supuesto que sí, quedan grabados en las sesiones. Tienes las dos opciones. Te lo voy a mostrar, mira, para que veas cómo se ve. Te voy a mostrar cómo se ve. Voy a entrar aquí yo, me voy a loguear para que veas cómo se ven en el módulo donde están las sesiones en vivo. Hubo algo que se me olvidó decir, bien importante.
Las sesiones en vivo son estas. Entras aquí y aquí te aparece el mes, junio, todas. O sea, si entras hoy, por decirte un ejemplo, vas a poder ver las que he hecho desde enero. ¿Qué médico las hizo? Y las vas a poder ver. Las colocamos aquí, cada una de ellas. Algo que se me olvidó decir que es bien importante es que también tengo una sección que dice Masterclass. Las Masterclass son expertos en otras áreas que yo invito. Por ejemplo, esta que está aquí es una Masterclass de disruptores endocrinos. Yo invité a una chica, ella es experta en este tema, ella no es panameña, es española, e hicimos una Masterclass para la comunidad eh, hace 2 meses, donde ella habló de los disruptores endocrinos. ¿Por qué? Porque las mujeres usan maquillajes, usan perfumes, usan cremas y tu salud hormonal no depende solamente de lo que comas, depende de otras cosas como esas. Entonces mi deber es aportarte valor desde esta perspectiva, teniendo contenido que en lo que yo no soy experto, pero que otros sí lo son. Eso es otro valor añadido que yo coloco. Cada cierto tiempo invito a un experto en otra área que aporta valor desde su expertise. Dice Ana Cristina, ¿a qué hora son las sesiones? A las 7 de la noche. Quedan grabadas, sí. Con todo gusto. Perfecto. Bueno, yo creo que ya hemos terminado. No me gusta extenderme mucho por el tiempo. Eh, Así que cualquiera pregunta que tengan en el grupo de WhatsApp, yo voy a abrir un espacio donde el que tenga una pregunta durante estos días puede hacerlo, puede hacerla allí. La voy a responder tanto yo como Ana, porque a veces la gente tiene sus dudas. Así que bueno, de lo contrario, complacido, agradecido con todos por los que se quedaron hasta el final. Espero que haya sido de su total agrado la información que compartí en el día de hoy. Eh, yo no solamente le puedo decir, tomen acción. ¿Por qué tomar acción? Porque al final la salud es es algo que solamente uno lo valora cuando lo pierde. Entonces, en estos tiempos tenemos tanta influencia del entorno, el marketing, el miedo, y si bien es cierto, el miedo muchas veces nos lleva a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer, pero la idea es que no sea el miedo lo que te impulse, sino la conciencia. Y cuando eres consciente de las cosas, actúas con todo gusto. Así que no quiero quitarles pues más tiempo. Un abrazo para todos. Que tengan una extraordinaria noche. Nos vemos pronto. Los que son parte, bienvenidos a todos. Y nos vemos entonces el lunes en la sesión de inducción, una sesión de bienvenida, donde vamos a explicar pues cómo funciona la plataforma. Nos vamos a ir en detalle con cada punto, etcétera. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Que Dios me los bendiga y que tengan extraordinaria noche. Bye bye. Saludos a todos.